Dios me les bendiga, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartir el capítulo 2 del libro de Romanos, que hoy me pertenece leerle y discernirle en el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que está condenado. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien, y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimiento y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, y el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Serán juzgados por su propia conciencia, y los acusará o los aprobará su propia razón el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice mi evangelio, porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a niños chicos, y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. La circuncisión te sirve si cumples la ley, pero si no la cumples, te colocas entre los que no están circuncidados. Si uno de ellos cumple los mandatos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. El que cumple la ley sin estar marcado físicamente con la circuncisión podrá juzgarte a ti, que eres infiel a la ley, a pesar de que tienes a la vez la circuncisión y la ley,
porque lo que a uno lo hace justo no es algo exterior, y la circuncisión real no es la que está hecha en el cuerpo. Ser judío es una realidad íntima, y la circuncisión debe ser la del corazón, obra espiritual y no cuestión de leyes escritas. No es algo que puedan valorar los hombres, sino solo Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta hermosa lectura, hermanos, nos habla claramente. Dice que nosotros no debemos juzgar a nadie, porque nuestro Dios no nos ha dado ese permiso. Dice, por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa, te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás. Cuando juzgamos a los demás nosotros, hermanos, nos estamos condenando. No debemos hacer esto, porque nosotros también tenemos mucha cola que nos pisen. A veces nos creemos perfectos y no miramos lo que nosotros realmente somos. Es por eso que nuestro Dios no quiere que nosotros juzguemos a nadie. El único que nos puede juzgar es nuestro Dios. Ojalá que se nos quite esa mala costumbre de hablar de nuestros hermanos, de andarlos criticando. Ojalá que tengamos amor en nuestro corazón. Dice, pues tú haces lo que está condenado. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como Él condenan a los demás. Sabemos que cuando uno critica a una persona, hermanos, critica a esa persona porque uno se refleja en esa persona. Por ejemplo, cuando una persona es chismosa, nosotros criticamos a esa persona porque nosotros somos chismosos también. Nos reflejamos en esa persona y es por eso que la criticamos y que no la podemos ver, porque esa persona nos recuerda que nosotros somos los mismos. Y no tenemos que hacer esto, hermanos, de verdad. Tenemos que tener compasión, porque nuestro Dios no nos permite esto. Tenemos que ver lo que estamos haciendo y pedirle misericordia a nuestro Dios por estas personas que están haciendo cosas que no le agradan, pero también misericordia por nosotros, porque también nosotros somos pecadores. Aquí en este mundo, todos los que caminamos somos pecadores. Nadie es santo, estamos en ese proceso de santidad, caminando todos los días. Y tenemos que tener la fuerza para reprender todo lo que no viene de Dios. Dice en el versículo 4, esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Nuestro Dios tiene bondad, compasión hacia todos los pecadores, y Él nos quiere llevar todos los días por esa conversión. Quiere que nosotros reflexionemos y cambiemos de actitud. Dejemos todo lo que desagrada a nuestro Dios, esos caminos de oscuridad. No hagamos cosas que ofenden a nuestro Dios, porque ¿de quién nos podemos ocultar, hermanos? De Dios no nos podemos ocultar. Él ve todo lo que estamos haciendo, incluso conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Reflexionemos y aceptemos la bondad de Dios que nos quiere llevar por esa conversión, esa paciencia tan grande que tiene con estos pecadores. Dice en el versículo 5, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Si nosotros, con todo esto que nuestro Dios permite que llegue a nuestra vida, nos negamos a cambiar, nos estamos preparando un gran castigo para el día que nuestro Dios venga a llevarnos, porque aquí en esta vida nos dio todas las oportunidades para cambiar. Cuando lleguemos a su presencia, no va a haber excusa de decirle, Señor, no quise cambiar. Ahí va a ser el rechinar de dientes, hermanos, y ya no habrá oportunidad de enmendar las cosas.
En esta vida nuestro Dios nos da la oportunidad de cambiar todos los días. Es por eso que cada vez que despertamos tenemos que darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de enmendarnos, de ser mejores en este día. Ojalá que cada día nos propongamos hacer las cosas bien y dar un cambio en nuestra vida. Dice en el versículo 6, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras, dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien, y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Cuando nuestro Dios termine nuestra vida, Él nos dará el premio por las obras que hayamos hecho. Si hicimos obras buenas, nos dará la vida eterna. Esa vida eterna, pasar esa eternidad con nuestro Dios. Sabemos que la vida eterna es para todos, pero en esta vida tenemos que demostrarle a nuestro buen Padre que queremos ese gran regalo de estar con Él, portándonos bien, haciendo buenas obras, dejando el mal, dejar de caminar por esos caminos fáciles que solamente nos conducen al sufrimiento. Dice en el versículo 9, habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer lugar para el judío y también para el griego. Sabemos que los sufrimientos de esta vida no se comparan con los sufrimientos que nos esperan en esa eternidad. Si nos salvamos para toda una eternidad, estar felices en esa casa celestial. Pero si nos perdemos, es por toda una eternidad. Y ese sufrimiento no va a pasar. Aquí los sufrimientos que nuestro Dios permite son pasajeros. Pero una vez que perdamos el alma por nuestro capricho, porque no quisimos cambiar, ese sufrimiento será para siempre. Y el peor sufrimiento, hermanos, es estar lejos de Dios. Imagínense, estar lejos de ese Dios que nos ha creado, porque no quisimos hacer el bien. Dice en el versículo 10, la gloria, en cambio, el honor y la paz serán para todos los que han hecho el bien. En primer lugar, para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Dios no hace distinción de personas. No por el hecho de que yo le sirva, yo voy a la gloria. Si yo no me porto bien, si no hago las cosas que me dice la palabra y me las echo a un lado, no voy a poder ir a esa gloria, porque nuestro Dios no hace distinciones. Tenemos que portarnos bien como Dios lo quiere. A veces creemos que por el hecho de que ya le estamos sirviendo, ya tenemos la gloria. Tenemos que despertar, porque tenemos que trabajar día a día y pedirle nuestra conversión de verdad, que haya un gran deseo de cambiar. Dice en el versículo 12, quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Si nosotros que escuchamos la palabra, pero nada más la escuchamos y no cumplimos la palabra, lo que Él nos dice que hagamos, de esa manera seremos juzgados, porque conocíamos la palabra, no hay excusa, conocíamos lo que Dios quería que hiciéramos, y aún sin embargo hicimos lo que se nos antojó, y de esa manera se nos pedirán cuentas. Dice en el versículo 15, así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones, serán juzgados por sus propias conciencias, serán juzgados por su propia conciencia, y los acusará o los aprobará su propia razón el día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice mi evangelio.
el día que Dios juzgue lo más íntimo que hay dentro de nosotros. En este mundo, hermanos, podemos engañar a las personas poniendo una cara de buenos, pero a Dios no lo podemos engañar porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoce nuestros sentimientos, conoce todo nuestro ser. Es por eso que Él va a juzgar lo más íntimo, lo que nunca salió de nuestra boca, pero que se sintió en el corazón, malos deseos que llegaron a nuestra vida, hacia nuestros hermanos. Todo eso será juzgado el día que venga nuestro juez a pedirnos cuentas. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que esta vida se nos va a terminar y que alguien nos va a pedir cuentas. Aquí dice en el versículo 21, y con eso termino: pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en tus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Como dice aquí, a veces decimos no debes engañar a la esposa, al esposo, y a veces tristemente esa persona que está diciendo eso, está haciendo eso. Es cosa triste que nos burlemos así de nuestro Dios, el que lo ve todo y lo sabe todo. Seamos rectos de corazón y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo el bien en todo momento. Le invito a que lea esta lectura donde Dios nos pide que seamos sinceros y hagamos siempre el bien y que seamos conscientes de que un día vamos a rendir cuentas ante nuestro Dios justo y misericordioso. Que tenga un día bendecido, una tarde bendecida, una noche bendecida donde quiera que usted se encuentre. Que Dios le bendiga y que la Madre del Cielo le proteja de toda adversidad. Bendiciones.